¿Y tú? Bien, también, gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, ella es Macarena, es psicóloga, tiene un montón de valor para aportar el día de hoy. Y bueno, hoy día estamos en un nuevo live. Yo soy Santiago, yo soy psicólogo organizacional. Bueno, otro tema de inteligencia emocional, inclusión, entre otros aspectos. Así que la idea es que ahora vamos a compartir una serie de contenidos y de tips para lograr empoderar sus carreras y que puedan lograr los objetivos que se proponen. Hoy en día tenemos un tema sumamente importante, pero primero la idea es que puedan conocer a nuestra increíble invitada. Macarena, ¿quién eres tú para que te Hola. conozca la audiencia? Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Santiago. Se agradece bastante. Y bueno, mi nombre, como ya comentó Santiago, es Macarena Zapata. Soy psicóloga laboral también. Me he especializado en lo que es principalmente el apoyo en las organizaciones y últimamente lo que es apoyo también a los distintos candidatos y profesionales, ¿no? En lo que involucra los procesos de selección. Eso como a grandes rasgos de mi experiencia. Mm. ¿Y cómo es participar de un proceso de selección de manera efectiva? Wow, son muchas cosas, diría yo. Son varios pasos, pero lo principal sería conocerse. Uno, conocerse como persona, finalmente, poner un poco en la balanza cuáles son tus habilidades, tus competencias, tu experiencia y también hacia dónde quieres apuntar. Finalmente, esto tiene que hacer un match, porque no es solo, creo yo, encontrar un trabajo que, si bien es como la primera parte o la prioridad de todos, también considero que debiese ser un lugar donde finalmente te sientas a gusto, donde tengas proyecciones, y eso creo yo que es como hacia lo que hay que apuntar, como para que todo tu proceso sea efectivo finalmente y logres estar en un buen lugar también. Bueno, con Maca nos conocemos en un curso en Mido, que era Sí. sobre temas de psicodiagnóstico. ¿Cómo era? Era de informe psicolaboral. Psicodiagnóstico, tenía Lucher, selección por competencias y Ah, distintos sí. test. Sí, Sí, era el del diploma de psicodiagnóstico laboral, sí. tal cual. Sí, hace como, a ver, en el estallido social, no, antes del estallido social diría yo. Más o menos. Hace rato. Sí. Y, uy, ¿y eso sirve para postular un proceso? ¿Cómo el manejar Lucher, Z? Tú dices como que el candidato maneje Lucher, De Z. que, sí, que de repente dicen, "Oh, me van a aplicar me hicieron un test con colores, me hicieron un test con manchas, Mm, me hacen muchas preguntas, ¿qué hago? ¿Qué no ujú. hago?" Claro, sí. Mira, si bien es que no hay como un perfil en particular, lo que hacen estos test es finalmente ver distintas competencias en el ámbito laboral de la persona, ¿no? Y lo que uno hace como psicólogo finalmente es que esta información obtenida de los test lo utiliza, pero más que nada para triangular la información obtenida en la entrevista. Entonces, yo la verdad no recomiendo esto como de aprenderse las respuestas, por así decirlo. Eso también finalmente se puede ver a través de distintas cosas, aparece ahí como la persona finalmente las tiene aprendidas, uno también como psicólogo lo sabe por distintos indicadores. Entonces, lo que yo más considero que es importante, sí, es la entrevista por competencia. Sí. Ahí uno también la aplica como psicólogo y también es importante que el candidato pueda conocer un poco cómo es esta entrevista finalmente, que pueda anteponerse a posibles preguntas que pueden realizarle, pero obviamente no con la intención de mentir ni omitir cierta información, sino que para poder contar de mejor manera su experiencia. Mm. ¿Y cómo se enteran? No? Yo me acuerdo que una vez veía el LinkedIn un post y decía de Ajá. que los psicólogos en selección o cuando se trabaja en el área con recursos humanos son como una especie de PDI o de detective, porque al final uno como que tiene que todo pesquisarlo y revisarlo. Sí, o sea, si bien pesquisamos bastantes cosas, yo diría que es un conglomerado, desde Ujú. lo que es la entrevista por competencias, como te comentaba, el tema también de los test y bueno, las referencias. Uno igual tiene que ser bastante metódico ahí como psicólogo, ¿no? Para ver si finalmente el candidato tiene las competencias para un cierto puesto. Sí. ¿Y qué cree que sería como, o qué crees que le podría
es como el mayor inconveniente para una persona cuando tiene ansiedad o se Mm, siente como inseguro, insegura, porque varias veces, bueno, como igual es una evaluación, ujú, también es como un poquito estresante, un poco mm, demandante, y uno igual quiere, o bueno, las personas quieren mostrar lo mejor de sí ujú, mismas. Entonces, poder transferir eso, porque de repente hay veces que dicen, oh, no, no me hizo preguntas, no tenía como energía, estaba como ujú, distraído, distraída, mm, y lo descarté por aspectos que de repente, quizás por haber preguntado un poquito más, por haber dado la duda, por haber ujú, quizás darle otras perspectivas, otro foco, por saber de inclusión, podría haber tenido otro resultado. mm. Claro, sí, es muy cierto lo que tú comentas. Finalmente, el tema de la inseguridad creo yo que es en sí mismo, no una debilidad, pero sí es algo que puede jugar de repente en contra en lo que es las entrevistas, porque muchas veces el sentir el rechazo, finalmente las postulaciones, el que no te llamen, el estar en una búsqueda como tan ardua finalmente, y no ver resultados te predispone como a tener esta actitud, el que, como tú comentas, de repente uno no tenga tanta energía en la entrevista como candidato, el que esté más desatento. Yo considero ahí súper importante hacer como un trabajo propio finalmente, ir enumerando tus competencias, viendo tus distintos logros laborales. Yo sé que a veces es complejo, también lo he pasado, me imagino que tú también has pasado como ese tipo de situaciones, ¿no? De estar en búsqueda laboral, Sí. pero lo importante, creo yo, es apoyarse en su red de contactos, en familiares, en amigos, tener hábitos también saludables. Es súper bueno también hacer ejercicio, seguir participando, no sé, de cursos, por ejemplo. Hay cursos que son gratuitos también, eso te hace estar más vigente en el mercado y tener Y también sí, mayores conocimientos. para darte como un datito de que Sense tiene, por las Mm, personas que tienen que bueno, que viven en Chile o que tienen la ujú, nacionalidad, tienen una posibilidad de tener 3 asesorías gratuitas. sí, De algo y nada, y es algo. Entonces, ahí va por trabajando.com creo que se llama, o tal trabajando. cual, sí. Y eso es un recurso que está disponible. Sí, efectivamente, o sea, como dices tú, Santiago, también está eso que es una asesoría gratuita de Sense, si no me equivoco, si es como media hora, 40 minutos, en ¿Mm? donde un psicólogo también laboral te puede ir apoyando en tu proceso. Tú puedes hacerle distintas consultas, tal como lo que estamos haciendo ahora, pero obviamente mucho más personalizado de acuerdo al caso de cada persona en particular. A mí me gustaría hacerte una pregunta, a ver qué, no te lo Ajá, había preguntado antes. A mí me pasa que cuando yo he participado de procesos y he preguntado a las personas de selección o distintas áreas, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia con la organización? O para entender un poquito más de la cultura, cómo son los valores. claro, Nunca me da bien. ya, Y le de juro que verdad. no sé por qué, porque uno quiere como conocer, a ver, para tener un testimonio directo. Y Ujú. no me resulta. O salgo para atrás, no sé por qué. Mira, la verdad, yo también como candidata he hecho esa pregunta y considero que aporta más que echar para atrás, quizás te han tocado malos profesionales, No sé qué me no va. lo sé, Mala eh, suerte. pero yo siento la verdad es que aporta hacer ese tipo de preguntas, por ejemplo, o hacer otras preguntas también relacionadas con cómo se conforma el equipo, cuáles serían principalmente como mis objetivos en caso de avanzar y ser la persona seleccionada. Eso también no solamente indica como que estás interesado en el puesto y que tienes un compromiso más allá, sino que también el interés por conocer la cultura. Y eso es súper importante porque uno como candidato no solo finalmente está como vendiéndose uno, sino que también la idea es que la empresa se venda, por así decirlo, que uno esté en una empresa que sí le haga sentido, o sea, uno le gustaría conocer cómo es la cultura, como tú dices, de repente si tiene más trabajo colaborativo o si por el contrario es mucho más autónomo, independiente. Eso también te da una idea y dices, ok, a mí me gusta más esto, me puedo adecuar a esta empresa también, me puedo adaptar como con mayor facilidad. Yo creo que algo igual como, bueno, no sé qué opinan, Ujú, pero de que también son como los estilos de liderazgo, sí, porque sí.
de repente, bueno, hoy día sobre todo con todo lo que está ocurriendo en temas de inclusión y todas estas legislaciones laborales que ha tenido una actualización un Mm, poco robusta en muy poquito tiempo, que culturalmente tiene cierto impacto. ujú, Mm, No es menor el tema del estilo de liderazgo de la persona con la quien uno reporta directamente a la forma que uno tiene de trabajar. Entonces, el lograr mm, hacer como esa amalgama, ese como ujú, match que algunas personas le dicen, esa conexión, sí. como, ¿será buena idea preguntarlo? Como, oye, ¿qué es lo que usted busca como en una persona? Que uno le dé propuestas, porque en general que uno cuestione algún lugar o que venga así a cambiarlo todo, eso no creo Ajá, que pase, a menos que haya que fundar un área. sí. Pero preguntarlo, tratar de quizás salir de la duda. Mira, la verdad no sé muy bien cómo responderte. Yo la verdad nunca lo he preguntado, así como ¿Mm? candidata, no le he preguntado así como cuál es tu estilo de liderazgo, pero sí suelo preguntar esto un poco de la cultura y muchas veces igual los líderes o jefaturas que generalmente he tenido ahí como la principal entrevista, suelen ellos mismos un poco como desenvolverse un poco más y decir, no sé, a mí me gusta más el equipo colaborativo o cosas así. También lo que suelo preguntar yo como candidata cuando he participado en procesos es si me pueden contar un poco qué es lo que más les gusta trabajar de ese lugar finalmente, un poco para conocer la misma experiencia por parte de personas que trabajan ahí. Obviamente no te van a decir cosas negativas, pero sí te van a resaltar quizás lo más positivo que tiene la empresa. Sí, como que eso ya marca una diferencia, porque entre Mm. saber y no saber ya hay un indicio. Totalmente. Y además también te vas a dar cuenta ahí con la reacción de esta persona a la jefatura si te dice como, no sé, así como no, esos temas después lo vemos o te responde cortante o qué sé yo, uno también se da una idea de finalmente cómo es el estilo de liderazgo de la persona y si tienen esta apertura también con los distintos colaboradores. Entonces, yo creo que siempre es mejor preguntar a no preguntar. ¿Y qué piensa o qué Ujú. crees que piensa un manager de contratación? ¿Qué, ¿En qué qué es lo que sentido? buscan? Porque yo he visto que, por ejemplo, me ha tocado Ujú. procesos que lo primero que hacen es que uno lo agenda y llegan y van al tiro al perfil de LinkedIn. Por dar Ya. un ejemplo. Entonces, otros hay otros que son como un poquito más exhaustivos y lo buscan en Facebook, lo buscan en Instagram. Mm, Entonces, hay cada caso, igual la sí. huella digital que uno deja, la trayectoria, no Ujú, es tan menor y tiene un impacto después en alguna futura contratación. Así que sí, lo que se comente, cómo se comente, y hay que tener igual cuidado. totalmente. De hecho, ahora que me sacas este tema, me acuerdo, bueno, estoy en un grupo de recursos humanos y una colega compartió un poco una imagen de una persona que estaban hablando, si no me equivoco, también de un proceso. Esta chica le respondió y la otra persona respondió como ustedes son unos inútiles, no sé qué, y así. Y es como eso, finalmente si alguien lo ve, tú estás postulando, la persona te busca, van a aparecer tus comentarios y eso también habla un poco de ti como persona y como profesional. Entonces, como indicas, es súper importante el cómo uno se relaciona, sobre todo en lo que es las redes sociales, ¿no? Lo que uno comenta, cómo lo comenta también, lo que uno publica. Entonces, siempre hay que tener cuidado con esto de no proyectar una imagen negativa, porque como tú comentas, muchas personas, ya sean jefaturas o jefes o analistas de selección, pueden buscarte en la red y se pueden hacer una idea que puede no condecir necesariamente con cómo eres tú, pero se pueden hacer una idea desde ya como eres como candidato y eso puede mermar también tu postulación. Mm. ¿Y qué es lo que más destaca como Ujú, dentro de su experiencia en todos estos años? ¿Qué le recomendaría como a una persona que está recién partiendo, otra quizás como que sea como más mm, senior, otra que ya esté como más mucho más avanzada en su carrera? ¿Es ujú. lo mismo? Yo diría que no. Hay cosas transversales, sí, pero obviamente todo va a depender también un poco de qué tan está como adentro, no sé, inmersa la persona en cuanto a lo que son los procesos de selección. Por ejemplo, las personas que están recién egresadas
muchas veces no tienen estos contactos con otras personas, a veces les cuesta ahí generar redes. Yo recomiendo que es súper importante también considerar las redes y los contactos de sus compañeros de universidad, de los mismos profesores. Eso ayuda bastante, creo yo, cuando estás iniciando tu carrera. También te pueden dar datos ellos, por ejemplo, como de, mira, están buscando en tal lugar, puedes participar de distintas redes con ellos finalmente. Y lo otro también, que bueno, con este tipo de candidatos, importante un poco concretar lo que han hecho. Cuando uno sale de la universidad no tiene muy claro cuáles son sus competencias, la experiencia es escasa o uno la ve como escasa. Y me ha Mm. tocado, por ejemplo, incluso en personas que, bueno, cuando te cuentan en la entrevista es como es un muy buen candidato, pero no se ve en su currículum, por ejemplo. Entonces, no sé, prácticas laborales, voluntariado, todas esas cosas que puedan aportar, idealmente que lo agreguen en el CV, que se crea más el cuento, por así decirlo, que tienen las competencias, a pesar de que tienen más como escasa experiencia, pero sí la idea es como poner todo eso finalmente en el currículum y potenciarlo de esa manera. Además, ahí hablando como un poco de estos perfiles recién egresados, hay una página que es súper buena, que es First Job, que es una plataforma para personas Sí, que están recién egresadas. Hacen sí, es también muy ahí bueno. como, son como procesos trainee, si no me equivoco, que es un poco para entrenar a personas que también están como egresando o están próximas a estar tituladas. Entonces es súper bueno, al menos esa plataforma. Sí, 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 porque First Job tiene como un foco en práctica y primeros trabajos. Mm, tal También cual. hay una fundación que se llama Fundación Portas, la cual es ¿Ya? una fundación que se enfoca Ujú, en ayudar a jóvenes o niños y niñas que están, bueno, en realidad jóvenes, a que puedan lograr finalizar su carrera universitaria o que puedan ujú, encontrar su primer trabajo y que estén en riesgo, que estén como en cierta situación de vulnerabilidad. mm, Entonces, por decirlo, si es que quizás no hay cierto recurso, cierto apoyo, mm, esa fundación también tiene un foco en la inserción laboral y en el desarrollo de las personas. Y ahí mm, hay unas becas, pueden ujú, participar, se inscriben y bueno, ahí pueden ir también encontrando otro recurso que les pueda ayudar en su mm, proceso. ¿Y una total. persona de más edad? ¿Hay diferencia? Hay diferencia, diría yo, sobre todo porque, bueno, principalmente las personas de más edad, creo que es al revés que con las personas recién egresadas. Muchas veces estas personas que tienen más experiencia, que son expertos en un tema, les pasa que ellos mismos y también se han sentido así los procesos de selección, se sienten sobrecalificados para el puesto, ¿no? Es una frase que suelo escuchar mucho, que ellos también dicen, no, participé en un proceso y me dijeron que estaba sobrecalificado, que tengo mucha experiencia. También muchos lo relacionan con este concepto de edadismo, que es un poco como discriminar finalmente a los candidatos por la edad que tienen, ¿no? Entonces, ahí, bueno, aparte de las redes de contacto, considero que es súper importante mantenerse vigente en lo que es la formación, en la formación continua también, en comunicar de manera quizás efectiva el cómo tú puedas aportar también a la empresa. Que el que tengas mayor conocimiento te hace una persona también súper valiosa para la empresa, ¿no? Creo que esos son como aspectos muy, muy relevantes a considerar igual. Maca, ¿tienes preguntas? ¿En Con la voz. serio? La voy leyendo. Mira, Stephanie Torres Butrón, ella dice, buenas tardes, soy de Perú. Estoy Ujú, hace 3 meses en búsqueda de trabajo y el desgaste mental es agotador. mm, Llegas a saber que nunca encontrarás trabajo. ¿Qué mm, tips nos darías para potenciar nuestro CV a personas que ya tienen más de 3 años de experiencia? mm. Mira, independientemente yo creo como de los años de experiencia, como que ya está ahí en el promedio, yo creo que esto es como transversal. em, Lo principal es conocerte, poner todas tus experiencias, como yo diría, irlas etiquetando. Hay muchas personas que, por ejemplo, en el currículum ponen solamente, bueno, mi último cargo fue este, fue en tal empresa, fue en tal institución, pero no ponen, por ejemplo, qué fue lo que hicieron o cuál fue su real aporte.
Y acá no es lo mismo para nada haber sido, no sé, una secretaria en esta empresa y ser secretaria en esta otra empresa. Hay distintos focos también, quizás eran muchas más personas, por ejemplo, que tenías que atender como secretaria, eran otras funciones. Entonces considero que lo primero es ir poniendo tus distintas funciones, tus responsabilidades y de qué manera también pudiste aportar a esa empresa. Siempre también indicar un párrafo que tenga que ver con tu perfil profesional, en donde de manera breve y rápida podamos nosotros saber como reclutadores finalmente cuál ha sido tu experiencia y también hacia dónde te estás proyectando. A ello sugiero escribir un pequeño párrafo de, no sé, 5 a 10 líneas como máximo, en donde indiques cuál es tu profesión, cuántos años de experiencia tienes, en qué tipo de industrias, cuáles han sido como tus principales funciones y cuáles son tus principales competencias. Cuéntame. Aún no ha respondido. Eh, Ahí está el Steffi. Sí, ahí lo veo. Y ahora vamos con Eduardo. Dice, Santiago, gracias por la oportunidad de participar de este directo. ¿Puedes recomendar a una persona como yo, que soy profesional de la generación X, tuve mucha experiencia y desempeño en la industria forestal? Actualmente he estado algo esquivo de trabajo. Ujú. ¿Qué le diría usted a él? Mm, mucha experiencia y se ha desempeñado en la industria forestal. Mira, el tema ahí con las personas, como habíamos hablado, como con mayor experiencia, es que a veces lo suelen hacer, por ejemplo, con los currículum, que yo creo que es como el primer filtro, por así decirlo. Es como, la idea del CV es que te dé una entrevista, ya el resto es como más para adelante, pero el objetivo del currículum es conseguir una entrevista. Y muchas veces pasa que personas con tanta experiencia ponen toda su experiencia y si bien como habíamos hablado es súper valiosa, sí, es muy largo y uno como reclutador la verdad es que para serles sincera tiene muy pocos segundos, yo diría sí, segundos, como para finalmente ver si esta persona calza o no calza con lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces siempre la idea es poder concentrarte en cuáles son tu experiencia que puede aportar a esa postulación en particular. Ser como más personalizado también a lo que vas a postular, no ser como, no tenerlo como algo generalizado, sino que concentrarte en lo que más va a aportar para ese puesto de trabajo al que estás postulando. No, y también que acá, por ejemplo, dice, actualmente estoy en búsqueda, he estado algo esquivo, tengo mucha experiencia en desempeño en la industria forestal. ¿Qué es? Ingeniero, es Mm, trabajador social, es psicólogo, en qué industria, cuántos años, sabe Power BI, sabe SQL, Tableau. ujú, Como que claro, no me queda como alguna idea así como para difundirla. ajá, sí. Sí, pero es importante, como habíamos hablado, justamente eso también, quizás el poner de repente aspectos que están buscando, como, no sé, de repente últimamente están buscando hartas cosas relacionadas con tecnologías informáticas, por ejemplo, SQL, por inventarte. Entonces, ponerlo, destacarlo también en tu currículum, en tu perfil, sobre todo ahora que me vino una idea a la mente. Algo que considero que es súper importante también es que estas personas que tienen como mayor experiencia y que por lo general han estado como harto tiempo en empresas, no les ha tocado buscar como con tanta recurrencia trabajos, ¿no? Entonces muchas veces no tienen actualizado su CV, no tienen actualizado su LinkedIn o no lo utilizan y considero que es súper importante también el a mostrarse a través de LinkedIn, ¿no? Como mostrar de qué manera puedes aportar, mostrar tus servicios, por ejemplo, si eres una persona independiente o estás ahí haciendo algún emprendimiento, algún proyecto, considero que es una red muy importante de seguir actualizándola y de estar como bien activo también. Súper ahí, para que lo puedan ir considerando. Mm, Dice que es ingeniero forestal. Ahora, Raúl Piña, ¿cómo se puede ocupar?
a nuestro favor la inteligencia artificial para nuestro CV y entrevistas? Esa pregunta me encanta. ¿Está buena? Sí, sí, es muy buena. Mira, ahora, si bien yo la que conozco es ChatGPT, finalmente, que esa es como la IA, la inteligencia artificial que más utilizo de repente, considero que hay que utilizarlo como un asistente, por así decirlo, que te puede ayudar finalmente esta inteligencia artificial a un poco ordenar tus ideas también. Yo lo sugiero utilizar de repente en el currículum cuando uno quiere redactar sus funciones y tiene, no sé, pues por ejemplo, muchas funciones, quieres resumir tu CV, como esto que habíamos hablado de personas que tenían un currículum muy extenso, le puedes indicar a la misma inteligencia artificial, mira, estoy postulando a esta oferta, léela, cuando ya la leas me comentas y ahora adáptame estas funciones que son de mi currículum a esta oferta laboral, ¿no? Un poco para hacer este match, obviamente con las competencias que tú tienes, pero que también destaque finalmente esto que también está buscando la empresa. Entonces, considero que la inteligencia artificial es algo que está muy a nuestro favor ahora. Creo que todos tenemos como esta posibilidad también de utilizarla. Y la verdad es que yo les digo a todos, denle una prueba, denle una oportunidad, ven ahí cómo les funciona también. Lo otro, por ejemplo, en las mismas postulaciones, a veces nos pasa que, no sé, postulamos a un cargo por trabajando.com. Voy a dar solo ese ejemplo, ¿vale? Y te hacen 8 preguntas, ponte tú. Wow. Te dicen, ya, cuéntame cuál es tu experiencia laboral, cuéntame esto otro, cuéntame X. Y a veces se nos hace un poco tedioso, por ejemplo, tener que estar respondiendo todas estas preguntas como candidato. Entonces también puedes utilizarlo acá lo mismo, decirle, mira, me están haciendo esta pregunta finalmente, de acuerdo a lo que conoces de mi experiencia que ya te he comentado anteriormente, redáctame, por ejemplo, o resúmeme cuál sería mi experiencia para poder responder esta pregunta. Entonces te sirve muchas veces y esto lo puedes dejar guardado finalmente en un Word o en alguna parte y te ayuda un poco a automatizar también tus postulaciones, a no hacerlo tan tedioso. Ahí que hay un... Es un tips. Ustedes ahí ven si lo toman. Ay, para que vaya tomando notita. Claro. Muchas gracias, Maca. Oye, ahí nos respondió Eduardo, dice que es ingeniero Ujú. forestal, maneja Power BI, Excel avanzado, es experto en logística. Así que ahí hay un nuevo candidato. Si buscar alguno, ya tenemos un dato. Tenemos ahí un dato. Si alguien está buscando un ingeniero forestal, aquí lo tenemos. Señorita, ¿alguna diferencia entre la entrevista presencial y la virtual? Diferencias sí hay, sí, obviamente porque en la entrevista finalmente presencial, bueno, como candidato creo que es mucho más fácil también mostrarte. Acá finalmente nos vemos de aquí para acá. Es un contexto también yo creo más controlado, tal cual, un cuadrito ahí. Creo que la entrevista virtual siento yo que es un contexto mucho más controlado y que también ahí la idea es que nosotros podamos estar en un lugar obviamente tranquilo, por ejemplo, para hacer la misma entrevista, que lo podamos preparar con antelación, que vayamos viendo, por ejemplo, no sé, si nos dicen que la entrevista va a ser a través de Teams o de Zoom, por ejemplo, que nos aseguremos de tener estas aplicaciones, que veamos antes si funcionan, si te funciona o no la cámara, cosa de, por ejemplo, no tener inconvenientes al momento de la entrevista. Y bueno, lo otro también es que quizás es un poquito más complejo mostrarse cuando es una entrevista virtual. Sí. Creo yo que serían como las principales diferencias, ¿no? No sé ahí si tú tienes otra visión o quizás algo más que agregar en ese sentido. Lo que yo comentaría como Ujú. de que no hay segundas primeras impresiones, entonces Mm, igual es un momento de impacto donde la idea es realmente lograr aprovechar esa instancia para conectar con la otra persona, que bueno, como tenemos acá en la camarita, es importante ajá. el uso de las manos, el sonreír, el tener un tono de voz adecuado, Mm, el ritmo,
las expresiones, porque por ejemplo en Aira a uno le hacen una entrevista por video y si te ven como muy serio o como muy triste, te descartan. Entonces esas emociones también son importantes. Mira, por eso me han descartado de procesos de aire, ¿ah? Eso por lo menos hace unos años hacía Ajá, eso el software que ellos ocupan, así que te medía como la cantidad de energía que uno expresaba a ya. través de su rostro. Te ponía como unos colorcitos. Mm, Entonces, no es menor, no sé cuántas aplicaciones más lo ocuparán y mm. eso no te lo dicen, pero también pueden sacar un reporte con esa información. Totalmente. Oye, sí, qué impresionante eso, porque finalmente hay que estar preocupado también de cada aspecto, que es súper importante. La idea ahí, como tú comentas también, es que hay siempre, la primera impresión es la que cuenta finalmente, y es súper importante también mostrarnos como somos. No, no sé, no recomiendo, ponte tú, pero así. Hay personas que me han llegado a la entrevista así, o fumando, o en un negocio, en lugares donde finalmente no están las condiciones también para hacer una entrevista adecuada. Entonces, considero que hay Fumando, que cuidar. no me ha tocado eso. Candidatos, sí, candidatos Sí, fumando, o en negocios, o en distintas labores, ¿me entiendes? En la calle. sí, eso es Y típico. a veces ahí la idea también es tú también sincerarte como candidato, quizás comentarle a la persona, obviamente, si de verdad te surgió algo urgente, una emergencia, lo que sea, ver si se puede regendar, pero si finalmente sabes que vas a tener la entrevista, verlo con anticipación y estar en un lugar adecuado para hacerla, porque es Tiene súper una importante. nueva, tiene una ¿Mm? nueva pregunta de Stephanie Torres Butrón. ¿Es necesario enviar un CV documentado o enviar Ujú. 2 hojas con resumen de tus puestos y años de experiencia? Ahí, Stephanie, ¿te refieres como un CV documentado, como un CV, me imagino más extenso, ¿no? No, no Creo me... yo. Quizás puede referirse como a que esté el currículum y que Ujú. de eso agreguen como el título, los diplomados, las Mm, formaciones, como, porque ahí habría una mayor documentación, ¿no? Que junte como otro claro, archivo para el irlo potenciando, supongo que puede ser por ahí. sí. Mira, igual, bueno, creo que tiene que ver un poco con estas dos cosas, pero yo sugiero siempre que el CV no vaya más allá de 2 páginas, máximo, máximo 3, si tienes mucha experiencia, pero la idea 2 o 3, tal cual, ¿sí? Que sea ahí como lo más concentrado posible, ir viendo cuál finalmente ha sido la mayor responsabilidad, poner las responsabilidades más importantes, los últimos cargos también. Por ejemplo, no sé, si empezaste tus funciones en 1998 y partiste con algo nada que ver a lo que estás haciendo ahora, sugiero esas experiencias, no ponerlas. Tampoco, no sé, cosas que no tengan que ver con al puesto que estás postulando, pero la idea es que sea algo breve, obviamente no tan breve como lo que habíamos hablado de solo poner el cargo, pero, pero tampoco extendernos más allá, ¿no? Y en cuanto a lo que comentas de la documentación, yo sugiero ¿Qué no dice? Ahí ponerlo dice, de... documentarse, adjuntar tus certificados de trabajos, estudios, etcétera. Mm, perfecto, tenía que ver con lo que tú decías, sí. Mira, yo la verdad no le veo como un gran aporte, al menos cuando a mí me ha tocado seleccionar personas, no le veo como gran aporte que me los adjunten todos, a menos que yo los solicite directamente como para hacer un filtro previo, que a veces hay algunos clientes que solicitan como revisar que efectivamente la persona esté titulada, no sé, de tal, ¿cómo se llama esto? De tal carrera, o que tenga, no sé, enseñanza media completa. Ahí quizás te lo pueden solicitar, pero si no lo están solicitando, considero que en verdad no agrega tanto valor adjuntar toda esa documentación en el currículum. Dice Ajá. Eduardo Arauz Cornejo, sí, gracias. Gracias por el anuncio. Qué buen dato el de los colores de la imagen. Mira, Mm, ¿te gustó? sí. Ahí, Laura le pregunta, le tiene otra pregunta. Uy, qué famoso usted. Lo embarró. Hay varios tipos de CV. ¿Algún formato recomendado? Yo uso Ajá. formato Harvard. Sí, lo respondo en un segundo. ¿Me das un segundo que tengo batería baja y no quiero que se apague?
Sí, El de todas live. maneras. Dame un segundito. Tengo acá el cable. ¿Listo? Ahí estamos. Vuelta de Gracias. comerciales con la pregunta ahí de Eduardo. Yo sí recomiendo lo que es el CV Harvard si vas a postular, por ejemplo, para portales como CompuTrabajo, si lo vas a subir a LinkedIn de repente, trabajando.com, ya que hay muchos de estos portales que tienen sistemas o software dentro que muchas veces lo que hacen es ir viendo palabras claves, van descartando también algunos currículum que son como con muchas gráficas, como que se marea ahí un poco el sistema con tantos, no sé, imágenes, logos, colores y cosas así. Entonces sugiero para ese tipo como de postulaciones que sean por plataforma, que sea lo más estándar posible el currículum, lo más limpio y sencillo, para que pueda leerlo de forma óptima también lo que es este sistema, que se llama, o le suelen decir ATS, que no me acuerdo en este momento de la sigla, pero finalmente lo que hace este sistema es que a ti como, como persona del área de selección te indica, de acuerdo a lo que es el currículum, esta persona cumple con un 68% de lo que buscas, con un 98%, con un tal, y uno puede poner ahí, descártame todos los que estén bajo, no sé, bajo 70. Y sin siquiera haber visto tu currículum, quizás tu currículum es súper bueno, pero por la estructura de tu CV te lo puede descartar de manera inmediata, al menos en ese tipo de portales. Y eso Y, es un, ¿Mm? eso es un sesgo, una especie como de limitación. La importancia de Tal comunicar bien, porque al final el currículum es una herramienta comunicativa. Yo me acuerdo que había una, no sé quién dijo esto, pero decía como ya, que el currículum era como un pasaje de vuelo o una entrada a un concierto. ya, ¿por qué? Porque de alguna forma, por ejemplo, pasaje de vuelo, porque llega y te lleva de un lugar a otro, es como un viaje dentro de tu desarrollo como persona. Y una entrada a un Claro. concierto, porque si llegas al lugar indicado, todo suena y vamos Mm, avanzando a la siguiente canción con el siguiente estadio. sí. ¿Sabéis que es una buena analogía también? Es súper importante eso que cuentas. Aparte me suena esto que habíamos hablado en un inicio de que es importante también ver hacia dónde quieres enfocarte tú y en qué tipo de empresas, ¿no? Porque para qué estamos con cosas, uno pasa 9 o 8 horas en un trabajo y Sí. que lata estar en un trabajo en el que no te sientas cómodo, en el Mm. que los procesos o la forma de funcionamiento de la empresa no vaya contigo, que los valores no vayan contigo, que el equipo de trabajo, por ejemplo, no sé, no sea cohesionado, no te sientas cómodo. Por eso también es importante llegar a un buen lugar que resuene contigo también. Le dice Stephanie Torres, Ujú. muchas gracias, y Eduardo se rió. Algo simpático. ¿De qué cosa no habrás? No, no sé de qué cosa, pero estamos bien. Mientras hagamos reír. Mientras esté contento, estamos todos bien. Sí. Bueno, Maca, ya ha volado la hora. En realidad he tenido hartas preguntas. Ha sido de mis invitadas con más consulta en realidad. Oye, mira, yo pensé que iba a durar 20 minutos. Al Yo principio también, estaba un poco, yo estaba un también. poco nerviosa al inicio. La verdad es que no soy muy dada, creo yo, como a exponerme. Pero siento que es una buena oportunidad esto de desafiarse uno mismo. Y creo que todos debiésemos hacerlo. Si de repente, no sé, no te sientes tan cómodo hablando frente al público, hazlo para superar el miedo también finalmente, ¿no? O sea, lo peor que te puede pasar es que, no sé, tengas nerviosismo, que no le gustes a la gente, pero de las cosas finalmente se van aprendiendo y para otras oportunidades siempre se puede mejorar. Sí, en último caso, lo peor que uno se da cuenta es como dice Margarita, ¿cómo es? Uno gana o aprende, pero uno nunca pierde. Mm, tal cual. Así que ahí aprovechar la instancia o darse la oportunidad. Aunque Sí, salga mal, o no sí, salga buen perfecto. consejo. ¿Algo- ¿Algún último tips o consejito que le quiera dar a las personitas para... Mira, gracias Macarena, me reí de las bromas de la carga del notebook. Ah, señor.
Sí, bueno, yo creo que resumiría las cosas principalmente en conocerte bien finalmente. eh, ¿Qué más? Estar actualizado en formación, en lo que está en tu campo laboral, por ejemplo. No, esos dos. Estamos en el tips 2. Mantener ahí harto networking, que es esto de las redes de contacto. Agregar a gente en este mismo sentido en LinkedIn, de repente de tu área, agregar también a personas que se dediquen a lo que es selección. Muchas veces te aportan con datos también y pueden ayudarte en tu búsqueda laboral. ¿Qué más? Eh, prepararte harto para las entrevistas, para las postulaciones, preparar tus respuestas en el sentido de que si ya conocemos más o menos cuáles son las preguntas que vamos a hacer los reclutadores, porque para qué estamos con cosas, si uno pone en Google cuáles son las preguntas más comunes que hace un reclutador, te aparecen muchas. Entonces tú mismo ahí te puedes anticipar y decir como ya, ok, me van a preguntar, cuéntame de ti. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo contar? Tratar de antes resumirlo para que tú mismo te ordenes y te sea mucho más fácil proyectarte de manera positiva a las entrevistas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Llevar un orden de tus postulaciones. Considero que es muy importante eso también, o más que de tus postulaciones, de los contactos que hayas tenido con empresas. Por ejemplo, lo que yo he hecho cuando he estado como candidata es tener un Excel con qué me ha contactado la empresa, a qué cargo postulé y si tengo el link también de lo que postulé y los avances. Eso me ayuda un poco a ver qué tan efectiva ha sido mi búsqueda, como para saber cuántas empresas me han contactado en el mes también, ir viendo mis distintos avances, que no se me enreden los procesos que llevo en paralelo, por ejemplo. Y lo último, confianza. Creo que es súper importante tener confianza en uno mismo, creerse el cuento totalmente, hacerse ahí nanay, dejar lo que es el síndrome del impostor, que muchos hemos caído en ello, porque si no se nos va a dificultar finalmente vendernos en entrevista. Así que eso diría que son como el resumen de lo más importante para los procesos de selección. Bueno, Maca, ha sido un gusto y un agrado el tenerte o el que participes acá. Me encantaría que pudieras nuevamente volver a estar en uno de, de estos lives, porque en realidad la audiencia te quiere harto. No, De verdad, tuviste muy buena participación, así que qué bueno el felicitaciones. feedback. Muchas gracias, Santiago. Así que bueno, espero que nos podamos ver en alguna próxima vez y harto cariño y muchas gracias por Mm. este bonito encuentro. No, muchas gracias a ti. Se agradecen harto estos encuentros. También siento que ayudan bastante a las personas, un poco como a ordenar como estas ideas que puedan tener en torno a los procesos de selección. Quizás también hay muchas cosas que ellos desconocen, entonces siento que es una súper buena instancia como estos live que hacen. Así que nada, agradecida ahí de todas las instancias que has realizado con distintos profesionales. Sí, ahí vamos y tengo una gran cantidad de invitadas y de personitas que van a venir prontamente y son muy entretenidas, así que ojalá puedas sumarte algún día también a una de esas. Buenísimo, voy a estar entonces ahí pendiente a cuál va a ser la próxima, el próximo live. De todas maneras, así que bueno, Maca, muchas gracias y que tengas un muy bonito término de día. También que estés muy, muy bien, que todos tengan un excelente día mañana y mucho ánimo y éxito en los procesos. Gracias, Raúl, por tu comentario. Gracias por la sugerencia y los tips. Bueno, eso.